Buenos días. Un placer estar aquí. Vine ayer por la noche, primero un poco asustado porque no sabía exactamente, no había estado nunca, pero ya al llegar fue la sorpresa muy agradable y por la mañana al ver la luz todo, un sitio fantástico. Yo soy Jordi Gené, conozco a alguno de vosotros, pero muy pocos. Trabajo en el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña. Mi ámbito de especialidad es la madera, tecnología de la madera, estudio de las propiedades de la madera relacionadas con la gestión forestal, búsqueda de nuevas aplicaciones, últimamente el uso de esta madera en productos de construcción y soluciones constructivas. Y últimamente también empezamos a trabajar o a ver la influencia del cambio climático en las propiedades de la madera o en las características tecnológicas de las especies de madera, las que tenemos básicamente en la zona de Cataluña. Ver la influencia de los cambios provocados en las especies y cómo se están moviendo o adaptando las especies que tenemos allí, que con una gran influencia del clima mediterráneo, se van moviendo, y algunas especies de madera que podían no tener interés hasta ahora pasan a tenerlo para determinadas aplicaciones, porque de momento es incipiente evidentemente, pero se va viendo cómo pueden colonizar nuevos espacios, y especies que podían ser más emblemáticas en nuestra zona, como el pino silvestre, pues se van reduciendo a zonas de más altura, y pino laricio, diferente al que tenéis aquí, pero la misma especie, va ganando superficie, y sobre todo el pino carrasco, el alepensis, que también se prevé que pueda ganar mucha extensión en la zona de Cataluña. De momento paro aquí, después, una vez presentados, pues ya seguimos. Yo soy María José Sanz y en estos momentos dirijo el Centro Vasco de Cambio Climático. Yo soy de Valencia, o sea que tendréis que excusarme que no me puedo expresar en euskera con vosotros. Mi carrera profesional se ha desarrollado sobre todo empezando con ecofisiología y impactos de la contaminación atmosférica en bosques. Por ejemplo, mi tesis doctoral fue sobre un caso emblemático que fue la central térmica de Andorra y su impacto en los bosques de Maestrat, en Castellón. Y luego he seguido trabajando en temas relacionados con el ciclo del carbono, en ecosistemas forestales y otros ecosistemas. Y he trabajado bastante también en negociaciones como las que habéis visto en la película, ¿no? En negociaciones de la Convención. He estado en el secretariado de la Convención de Cambio Climático. He estado atendiendo a las COPs, desde la COP 6 hasta la actual. Y trabajando un poquito en ver cómo trasladar el conocimiento que vamos adquiriendo científico a las decisiones que se toman en estos procesos, y luego cómo se trasladan a decisiones en procesos a nivel más nacional o regional e incluso local, ¿no? Y lo que sí que me gustaría decir es que todos pensamos en mitigación cuando pensamos en los bosques, pero si os dais cuenta, este señor de lo que estaba hablando todo el rato no era de mitigar el cambio climático, sino que era de adaptarse a los efectos que está teniendo ya en su territorio, ¿no? Con lo cual, pues esta dicotomía adaptación-mitigación son dos conceptos inseparables cuando hablamos de ecosistemas forestales. Y Buenos días. También os agradezco que hayáis venido hasta aquí. Soy Ricardo Ruiz Peinado. Trabajo en el Centro de Investigación Forestal de Linía. Es un centro de investigación que pertenece ahora al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y yo he trabajado sobre todo en cuantificación de carbono en bosques, en los distintos reservorios, tanto en la vegetación como en los suelos. Y también siempre hemos buscado conocer cuáles eran los efectos de la gestión forestal en los diferentes stocks de carbono, tanto los tratamientos parciales como clareos o claras, como su cuantificación al final del turno. Y pues tenía pensado también hablar de, efectivamente, yo he trabajado siempre en mitigación, y al principio todas las acciones que se daban
los bosques eran una parte de la solución de este problema de emisiones, o podían ayudar sobre todo a comprar tiempo para que las tecnologías redujeran sus emisiones, a depender menos de combustibles fósiles, pero bien, también en las legislaciones no se veía esa parte de la adaptación. Y como tú has dicho bien, María José, tienen que ir de la mano. Y además es que van de la mano, porque es que las acciones que se dan en la gestión, muchas de ellas, como por ejemplo las claras, tienen una vía que pueden fijar más carbono, las masas forestales, pero es que están preparando al bosque, reduciendo la densidad, frente a los impactos del cambio, ¿no? A los efectos del cambio climático. Y bueno, yo creo que puede ser poco uno de los temas que podemos ir discutiendo sobre la gestión forestal. Muy bien. Ahora ya puedo ir. Quizá llegaremos a lo que comentaba Ricardo, pero viendo un poco la película, he visto varias cosas, ¿no? Lo de combinación, por ejemplo, gestión agroforestal, que seguramente que también la trataremos, hemos estado preparando ya y haciendo alguna experiencia. En nuestro caso es más en clima mediterráneo, pero es algo que ya también planteamos, quizá en zonas no tan alejadas como las que veíamos en la película, pero que ya las estamos empezando a valorar o a recuperar, ¿no? Porque tampoco son cosas que descubrimos de nuevo, pero planteamos experimentación en este ámbito. Pero a mí también se me ha ido rápidamente al ver que era Noruega, y sí que es verdad lo que comentamos antes, que bueno, ellos van después se hacen ricos con el petróleo y ahora nos quieren ayudar o hacer ver que quieren salvar el mundo. Pero salvando esto, me ha venido a la mente que hace unas semanas estuve estuve de viaje en Noruega visitando una fábrica de madera contralaminada, que os sonará porque la producción aquí en el País Vasco es reconocida y exportáis madera fuera incluso, pero estuve visitando una fábrica que hace unos años hacían madera laminada encolada, cerraron en Noruega, esa fábrica era relativamente grande y cerró porque no eran competitivos. En Noruega no eran competitivos fabricando productos para la construcción respecto a sus vecinos Suecia y Finlandia. En ese momento tuvieron que cerrar y ahora han vuelto a abrir, no hacen madera laminada, pero han hecho una instalación bastante puntera para madera contralaminada. ¿Qué quiero decir con esto? Y bueno, fui a la visita porque en Cataluña, por ejemplo, también Cataluña lleva unas décadas en lo que es los aprovechamientos forestales relativamente estancada, se aprovecha alrededor de 1 millón de metros cúbicos de madera sobre un crecimiento alrededor de 3, y de este aprovechamiento, pues aproximadamente la mitad es para madera de trituración, biomasa de usos térmicos o papeleras o tablero, depende, ¿no? En los últimos años han cambiado un poco las cosas, pero este 50% de madera de trituración más o menos es estable. Y casi el otro 50% es madera para embalaje. Y han ido pasando los años y básicamente estos eran los destinos de la madera que se aprovechaba de los bosques de allí. Sabéis, nosotros tenemos también lo que se aprovecha mayoritariamente es madera de coníferas, tenemos mucha población de frondosas, pero es para leñas, pero lo que se aprovecha de coníferas, ahora se está viendo quizá la posibilidad real de destinar una parte de esta producción, y la idea es incrementarla. Cataluña está en una estrategia de bioeconomía que prevé aumentar lo que es el volumen de madera que se aprovecha en la región, pero si no es posible aumentar, porque después hay otras cosas que irán saliendo, me imagino, al menos una parte de este destino, de este aprovechamiento, destinarlo a madera y productos para construcción. Hay pequeñas industrias que están creciendo. En Cataluña hubo un intento hace 2 décadas
2 o 3 décadas ya de producir madera laminada, duró poco. Ahora hay ya una inversión en marcha para fabricar madera laminada. ¿Por qué? Porque el precio ya les salen los números. Comprar la madera en Austria ya no es tan barato y van a fabricar madera laminada en Cataluña, cosa impensable hace solo 5 años. En parte todo esto también se da por el incremento de la demanda. Sabéis que uno de los, si no el sector que más emisiones genera en la Unión Europea es el sector de la construcción. Se habla alrededor de un 40% de las emisiones de dióxido de carbono que vienen del sector de la construcción, y claro, aquí la madera es cuando entra, porque es el material que fija carbono en el proceso de crecimiento, ¿no? La demanda está creciendo en todo el mundo. En Noruega lo han visto, por eso ahora ya se plantean producir productos para construcción. Aquí lo veis. En Cataluña se intuye, y además la demanda está aumentando de forma muy importante. Os comentaré una anécdota también. La semana pasada estaba en el Ayuntamiento de Barcelona. Acaban de sacar 6 licitaciones de edificios de vivienda social. Son algunas bastante grandes, de bastantes promociones de bastantes viviendas. 5 de las 6 son enteramente en madera, que incluso el propio ayuntamiento casi se ha sorprendido. Y seguro que en uno o varios de estos edificios habrá madera que seguro que no se habrá cortado muy lejos de aquí. Y eso por parte de la administración, pero es que el sector privado también se están haciendo edificios en altura de 5 plantas de oficinas, de promoción privada. La unifamiliar, ya no digamos, incluso en zonas de alrededor de Barcelona es en madera, con lo cual la demanda de maderas está creciendo para construcción de forma, ya no es una cosa que dice, no, es que va a pasar, no, es que ya lo vemos, ya se está viendo, con lo cual, en parte, ¿no? por un poco todo lo que es el uso de materiales renovables en la construcción, por temas también de cambio climático, de sensibilización de la gente, es una realidad, y con lo cual la gestión forestal tendría que dar respuesta a esta demanda que vemos que está ya, yo casi diría que al menos en Cataluña no es incipiente, sino que ya es considerable. Jordi, sí. ¿Y hay, va a haber posibilidad de que con la madera en Cataluña o que trae aquí, hay tanta oferta para esa construcción? Porque a ver si vamos a estar construyendo la casa por el tejado. Hasta ahora, hasta hace poco, mayoritariamente era madera centroeuropea. La de construcción eran fabricantes austríacos, alemanes, que enviaban sus productos y se construía con madera Piceabies mayoritariamente. Ahora aún es mayoritario, pero en lo que son promociones públicas de edificios de más volumen, aquí Egoin, por ejemplo, está construyendo mucho. Ya no es una madera centroeuropea, ya viene de aquí. Ahora hay otra fábrica, Finsa, que también ya tiene, aunque acaba de empezar a producir, por si lo conocéis un poco, tiene, iba a decir semanas, no, pero meses, pero ya están construyendo, ya hay madera contralaminada de Finsa instalándose en Cataluña. Lo que os comentaba, en Cataluña hay una fábrica que está en proceso de expansión, crecimiento. Hay gente que se está planteando, ostras, hay demanda, tenemos madera que toda tiene mercado, ¿no? Pero de momento la idea sí que es poder dar cada vez más respuesta con madera local, porque sobre todo la administración tiene la voluntad que sea así.
y promueve, yo voy a promover, a veces nos lo dicen, voy a promover edificios con madera, pero hombre, si tiene que ser austríaca no les gusta tanto, ¿no? Bueno, la madera tiene otra ventaja, porque siempre que pensamos en los bosques pensamos en que secuestran CO2, y secuestran CO2, y lo más importante no es que secuestren y que yo pueda vender ese CO2, que es lo que piensa la gente inmediatamente, sino que si yo construyo en madera, estoy haciendo una sustitución del cemento, que es algo muy intensivo en CO2, con lo cual a lo mejor ese beneficio es más interesante que pensar en cuánto CO2 está secuestrando el bosque, ¿no? O combinar los dos, por lo menos. ¿Qué quiere decir eso? Que pasar a productos de larga vida, como es la construcción, pues tiene unos beneficios medioambientales debidos a la sustitución que se puede hacer con estos productos, ¿no? Y al hecho de que cuando yo hago una tala, si hago un producto de larga vida, no se reemite a la atmósfera inmediatamente, sino que pues a lo mejor puede estar desde un año, si es de corta vida, a 100, 200 años, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso ya se está teniendo en cuenta en las contabilidades que se hacen en los inventarios que hacen los países de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué es fundamental aquí también? Tener información buena de si eso está pasando, cómo poder contabilizarlo. Porque entonces sí que pasa a ser algo relevante para la lucha contra el cambio climático, ¿no? Entonces yo pienso que el hecho de que se empiece a mover la industria hacia productos de larga vida, como la construcción, que tienen un componente muy fuerte de sustitución de materiales intensivos en CO2, pues es muy relevante, ¿no? Es muy interesante. Por supuesto, eso tiene que conllevar un cambio en la gestión. Yo no soy experta en gestión forestal, pero sí que es cierto que tenemos otros componentes que debemos de considerar. Uno de ellos, y lo habéis visto en la película, es que están cambiando las condiciones climáticas. Una de las cosas que están cambiando es el régimen de precipitaciones, no tanto aquí, si llueve más o menos al cabo del año, sino cuándo y cómo llueve, y eso tiene un impacto en el suelo, ¿no? Entonces, claro, pues la gestión tiene que también ir a proteger esos suelos que van a estar muchísimo más expuestos por este cambio de régimen de precipitaciones. Entonces, ahí es un poco lo que hablábamos, ¿no? Tenemos la mitigación por un lado, tenemos la economía que en el lado de la mitigación también, pero por otro lado tenemos la vulnerabilidad de estos sistemas que está incrementándose, ¿no? Y entonces pues habrá que ver un poco cuando diseñemos la gestión para cambiar a esos productos nuevos y cambiar a esa economía que nos va a dar pues probablemente muchísimos más beneficios, pensar también en que hay un componente ahí de vulnerabilidad y adaptación que habrá que considerar, y que si no se considera desde el diseño, después va a ser mucho más complicado. Ahí yo creo que es donde está la clave. No creo que haya que cambiar mucho la gestión, porque estas vigas lo testiguan, ¿no? O sea, se pueden obtener productos duraderos con una silvicultura más o menos clásica, nos tenemos que adaptar a las condiciones nuevas. Pero lo que sí que tienen que cambiar, tenemos que reformular, son los objetivos. Lo que tú hablabas de, pues si el suelo va a estar mucho tiempo expuesto, pues hay que tratar de que no esté tan expuesto. Pero tenemos técnica, no vamos a reinventar la rueda. Se pueden volver a aplicar otras técnicas, hay otros métodos de gestión que no nos van a implicar, porque eso es otra, un mayor coste, porque la adaptación de los bosques al cambio climático puede llevar también un coste muy alto de no hacer nada. Pero siguiendo con ese plan de gestión podemos modificar objetivos y podemos llegar a resultados importantes. O por lo menos tenemos que ir hacia eso. Porque claro, adivinos no somos ninguno, pero está muy claro que el cambio ha llegado. No sé hasta qué punto pueden los gestores tenerlo tan claro, como quizás está en el mundo científico tan claro, visto no el cambio, sino que los bosques deben adaptarse, o tenemos que empezar a pensar no solo en la mitigación, sino en la adaptación rápida de los sistemas. Y aquí, por ejemplo, es un mal ejemplo de cómo ha explotado todo con el pino radiata, con el pino insigne, que la banda pues lo ha destrozado, ¿no? Esas acciones, pues es como la película,
no llueve, va a venir la lluvia, y cuando viene la lluvia crea un problema gigante. Ya sabemos desde hace mucho tiempo los efectos del cambio climático, la reunión de Río en el 92, ¿no? Ya llevamos 30 años y seguimos moviéndonos muy despacio, y la gestión en los bosques tiene un turno muy largo, que no es la agricultura, y empezar con la rueda tiene que tener la inercia, tenemos que cambiar ya rápidamente la mentalidad para evitar episodios como este, porque van a ser más frecuentes, olas de sequía también las estamos viendo en el medio Mediterráneo, es lo normal, pero la intensificación, la frecuencia de las sequías, las olas de calor, las nevadas a destiempo, la concentración de precipitaciones, está a la orden del día. Y las acciones de adaptación, pues los objetivos de adaptación no están realmente claros en la gestión, no están perfectamente descritos. Y creo que ya es la hora de cambiar, tenemos que cambiar, mucha gente quizá ya haya cambiado, pero porque lo ha sufrido, quizá como en la película. Cuando ya esos efectos le han llegado al agricultor, ha tenido una sequía y luego una inundación, pues lo ha visto y lo tiene que intentar hacer cambiar a todos los demás, a todos los vecinos. Es complicado. Pero luego hay otra cosa, y es que los ecosistemas mediterráneos, que nosotros tres conocemos mejor por nuestro origen, son ecosistemas que tienen una resiliencia mucho mayor, porque ya están per se adaptados, sí, a gran parte de lo que les viene. Aunque veamos que hay muchas sequías en la vertiente mediterránea, esos ecosistemas pueden copar con eso mejor. Si empezara a haber aquí sequías muchísimo más pronunciadas, estos ecosistemas no tienen esa resiliencia, ¿no? Entonces podría causar estragos más grandes, aunque nos parezca que no, porque la percepción que podemos tener es que no, porque aquí llueve más y tal, pero un descenso de precipitaciones aquí del mismo orden que allí, aquí puede causar muchos más estragos que en la vertiente mediterránea, ¿no? Y sobre todo, yo creo que a mí una cosa que sí que me preocupa, y yo recuerdo que cuando llegué aquí hace 5 años me invitaron a dar una charla de emergencias, y yo dije, bueno, pues las precipitaciones se están torrencializando, y me dijeron, no. El año pasado en la misma charla ellos decían, las precipitaciones se están torrencializando, ¿no? Y eso pues es en un territorio con una topografía como esta, pues es un problema. Y ya habéis visto que hay muchos más desprendimientos que están afectando infraestructuras críticas, etcétera, etcétera, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a otro país con la misma topografía o mayor que aquí, ¿no?, que es Japón, pues te das cuenta de que ellos, el pensamiento que tienen para gestionar sus bosques es proteger el suelo, ¿no? Y eso es la primera cosa que ellos hacen, ¿no? Y luego, bueno, pues hacen la gestión que tengan que hacer y extraen los productos maderables que tengan que extraer, pero la primera cosa que hacen es pensar en el suelo, ¿no? Yo, relacionado con esto que comentáis, pienso, los gestores tienen que que actuar teniendo en cuenta la adaptación al cambio climático, las administraciones y políticos también, porque al final, ¿qué implica más gestión? Normalmente el contexto va cambiante, tú lo podrás soportar mejor si actúas más, si incides más, si estás más al caso, si prevés algunas cosas, con lo cual esto al final es un coste. Por un lado, el mensaje positivo de demanda de madera habrá, supongo que lo notáis algunos que los precios están cambiando, no creo que esto sea puntual, porque al final si la demanda existe, el precio, la madera tendrá un valor. Esto puede asumir en parte este incremento de costes que puede suponer la adaptación al cambio climático, pero las instituciones que apoyan a la gestión forestal también deben intentar ayudar, teniendo en cuenta que no es lo mismo lo que se hacía hace 20 años quizá que lo que tendremos que hacer los próximos 20. Y creo que no se puede, de algún modo, por lo que todos sabemos, los beneficios que aporta el monte aparte del recurso maderable,
es lógico que la administración también preste ayuda, ¿no? Del modo que sea. No, pero estoy totalmente de acuerdo. De hecho, quizás una de las cosas que habría que reclamar de alguna forma es poner en valor todas esas funciones que no comercializamos directamente como madera que puede hacer el bosque, ¿no? Ahora sí que parece que empieza a haber pues cierta preocupación a nivel global, ¿no? Por valorar esos intangibles, ¿no? Es lo que se llama ahora el capital natural, ¿no? O sea, darle valor a todos aquellos servicios que los ecosistemas dan que no están monetizados, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un encaje que se podría aprovechar para buscar la forma de que se produzcan incentivos para apoyar esos otros valores, ¿no? aparte de los valores económicos, que permitirían también incentivar ese cambio, esa transición hacia un sistema, pues eso, que produzca materiales de larga vida, con una gestión que además nos protege el suelo para que podamos seguir produciendo durante muchísimo tiempo, que protege la biodiversidad, que ahora mismo también está muy encima de la mesa, el cómo incentivar, el cómo dar valor a esto, y yo creo que si consiguiéramos agrupar todo eso y ponerle un valor, pues ese valor estaría muy por encima de lo que hoy estamos obteniendo como beneficios de estos ecosistemas, ¿no? Está muy claro que el valor se lo damos, o el valor existe, que hay que ponerle un precio, unos euros que todos podamos comprender, ¿no? Todos podamos tener una idea ya de cuánto vale cada servicio y sobre todo porque lo podemos ver de manera sencilla con el coste de no hacer nada. O sea, si no producimos esa madera y esa madera aquí y esa madera hay que comprarla en Centro Europa, tiene un coste. Y cuando esa masa que habría que cortar y aprovechar para hacer madera de calidad se muera por sí sola ahí, pues luego ¿qué pasará? Va a venir otro bosque, seguramente, afortunadamente. Ese bosque, ¿qué otros bienes y servicios nos va a dar? Pues ya quizá la madera no, ya quizá tenga, pues pueden ser unas frondosas muy valiosas también, que protejan muy bien el suelo, pero entonces ya tendremos, nuestro servicio principal será la protección del suelo, en ese caso. O se planten otras especies de madera de calidad para obtener a lo mejor esa madera de calidad de frondosa a un turno más largo, tendrán otros costes asociados, otros precios. Y yo creo que por ahí sí que puede ser fácil darle un precio, nos costará más o menos según el servicio, productos como la madera, que es muy claro, o otros a lo mejor no maderables, pero hay otros costes, pues como el carbono, que también se puede dar, porque el precio de no hacer nada, ese 1,5 grados de acuerdo, se pusieron objetivos muy claros en el 30, para el 50 son unos objetivos muy fuertes, y sin embargo parece que la curva de reducción de emisiones va a costar doblegarla. Y sí, el esfuerzo de los bosques en la mitigación es limitado, o sea, el esfuerzo que tendrían que hacer los bosques en la mitigación pues era para ayudar a soportar ese esfuerzo en el tiempo. No iba a ser un pilar, no es un pilar. Pero es lo que comentábamos antes, ¿no? Al principio, ¿no? Que siempre pensamos en que los bosques secuestran carbono, pero tienen también una función de sustitución muy importante con materiales intensivos. Y eso pues requerirá... esto es una transición, ¿no? Las cosas no cambian de hoy para mañana, ¿no? Hay que pensar a medio y largo plazo en qué tipos de incentivos, sin generar una erosión en el sector económica, qué tipos de incentivos y qué tipo de transiciones hacen falta para poder seguir trabajando en el sector, seguir funcionando y seguir viviendo de él de una manera honesta y suficiente, pero hay que pensar a largo plazo, y el sector por sí solo probablemente no tiene las suficientes herramientas para hacer eso, y ahí coincido con Jordi. Hace falta también que haya unas regulaciones que apoyen esa transición, pero esto es como en el sector energético. Si no hay una regulación, una voluntad y una demanda por el cambio no se produce, ¿no? Claro, en general debe tenderse a tener masas lo más estables posibles y que se adapten a las perturbaciones
que serán más frecuentes de lo que han sido en los últimos años. Esto puede implicar gestionar de maneras diferentes. Una de las cosas que comentábamos antes con Ricardo, que la hemos visto, ¿no? Hemos dado una vuelta antes y la diversificación de especies. Ostras, el ejemplo de aquí es fantástico, ¿no? Ya hemos visto varias, además, bueno, pues esto seguramente se debe incentivar más. Y claro, todo esto, trasladarlo a que lo asuma un propietario, pues, bueno, vale. Yo supongo que pensaréis, en parte, evidentemente, ¿no? Pero una masa estable. Yo quiero una masa productiva, o si no, que me paguen por las otras cosas, ¿no? Pero si le exigimos otras cosas, pues es cuando la administración debe entrar y decir, como tienes que hacerlo así, por bien tuyo en principio, pues debe ser más activa en estos aspectos y esperemos que con suficiente sentido, ¿no? También que los criterios a veces no pasemos de un extremo a otro, de que solo nos quedemos con, vale, te voy a ayudar, pero el criterio solo es conservación. Bueno, tampoco, ¿no? Tenemos que compatibilizar los distintos usos que le podamos dar al monte, como comentabais ahora. Bueno, entre otras cosas porque lo que estamos conservando es algo que hemos construido nosotros. O sea, en Europa no existen los bosques primigenios. Sí. Son bosques que son el resultado de unas determinadas actuaciones. Entonces, en ningún bosque que yo conozco, ponerle una cerca y dejarlo a su aire es una solución. Eso va a generar un problema después, ¿no? Y eso lo hemos visto en muchos sitios, y en la cuenca mediterránea lo hemos visto mucho, ¿no? Ha sido una de las razones por las que ha habido tantos incendios. O sea que ningún bosque en Europa es un bosque primigenio que podamos decir, lo cercamos y lo dejamos, que si cercamos nuestros bosques y los conservamos tal como están, se van a convertir en otras cosas que no. Un ejemplo que a lo mejor aquí conocéis menos es el encinar. Todo el mundo tiene la idea de que un encinar es un bosque de árboles. No, un encinar es un matorral alto con muchos fustes, y eso es un encinar natural, entre comillas. O un alcornocal, pues no. Las dehesas de Extremadura son el resultado de una gestión muy larga, muy laboriosa, con unas podas que ahora mismo ha desaparecido los expertos que saben podar las dehesas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para hacer carboneo. O sea, que no pensemos que, y ahí discrepo con muchos colegas, ¿no? que trabajan en biodiversidad, que no podemos conservar la biodiversidad que tenemos en unos bosques o en unos ecosistemas que han estado sometidos a una gestión determinada. No los vamos a conservar como están, van a cambiar, y eso lo tenemos que tener claro, y pueden cambiar a peor, pueden cambiar generándonos unos problemas que no queremos ver, ¿no? Lo que pasa también que esta visión tan conservacionista, solo voy a favorecer la biodiversidad, que incluso algunos técnicos tienen, es también porque la sociedad la tiene. O sea, vivimos en una sociedad cada vez más urbana. Yo ayer me sorprendía conversando con vosotros porque tenía la fe o la esperanza que aquí no lo era tanto como allí, pero vi que más o menos que la sociedad se está urbanizando en todos lados y la visión urbana de los bosques y los montes también es otra, diferente a la que podamos tener la gente que podamos estar más cerca, ¿no? Y eso también es difícil, al final de convencer a toda esta gente que tiene que son muchos y tienen esta forma de ver el bosque y ver los montes. Es complicado. Yo antes también comentaba, yo estoy convencido que la construcción con madera volverá un poco a que la gente tenga más cultura forestal
porque es como una incoherencia que ahora se da y que la hemos constatado todos, de que yo quiero la casa de madera, pero el bosque no me lo toques. Digo, hostia, yo no lo entiendo, ¿eh? No, algo habrá que hacer, porque la madera de tu casa, de las vigas que estás, vienen de un bosque. Y esa incoherencia que hoy es muy presente, yo creo que con mucha educación, mucha promoción, mucha divulgación, hará que la gente recupere. Claro, y después diremos, no, pero ya se hace bien la gestión, ya se hace teniendo en cuenta todos esos aspectos que tú valoras. Hay que explicarlo, pero el uso masivo de la madera en construcción, yo creo que va a ayudar a cambiar un poco la identificación del bosque estático que tiene mucha gente con el bosque es dinámico, y en ese bosque dinámico nosotros actuamos, intervenimos, aprovechamos o no aprovechamos. No sé, yo tengo esperanzas en este sentido. Es que el bosque no es solamente esa foto, ¿no?, que a todos nos gusta tener cuando abres la ventana, sino que el bosque es una fuente de recursos. Sostiene la vida y es una fuente de recursos, maderables, no maderables, tangibles, intangibles, pero es así. Entonces, si alguien quiere, todos queremos tener madera en nuestra casa, es mucho mejor que sea de aquí, que esté bien gestionada, que no sea explotada no de mala manera, para que todos podamos ganar en ese momento. Estamos con un producto de proximidad que se le podía también incluso crear una etiqueta, ¿no?, una etiqueta de proximidad, o por no ponerle a todo una etiqueta verde o bio, que podría también darse, pero no. Bueno, la certificación está ahí y bueno, ha tenido sus impactos relativos, ¿no? Yo soy más partidaria de lo que dice Jordi, ¿no?, de la educación y de entender mejor por ambas partes, el mundo rural al urbano y el urbano al rural, o sea, es reconectar los dos mundos, ¿no? Porque en primer lugar los que consumen valorarían más a los que producen, se podrían generar nuevos incentivos, y los que producen pues tendrían muchísimas más razones para producir mejor. O sea, es como es un círculo vicioso, es decir, y ahora pues ese círculo que debería de ser virtuoso se ha roto, es decir, hay una desconexión muy grande, ¿no? Y aquí en estos territorios quizás sería más fácil esto, porque aquí el tejido urbano es muy diferente al tejido urbano que tenemos en Cataluña o en Valencia, ¿no?, o en propio Madrid, ¿no? Entonces esa reconexión sería más fácil, ¿no? Y existe en la mentalidad, o sea, todos los vascos que yo conozco tienen su corazoncito o en el monte o en el caserío, y entonces eso no ocurre en muchos otros sitios de donde nosotros, por ejemplo, venimos, ¿no? O sea, y eso es un problema que lo hemos visto también con la agricultura y con la ganadería. O sea, no solamente se plantea esta cuestión de desagrarización del mundo rural, ¿no? Es un problema generalizado, y lo están viviendo los ganaderos y lo están viviendo también los agricultores. Y esa visión que pueda tener alguien desde la ciudad, que solo ve el campo los fines de semana, pues hay que romperla, o sea, y la única forma yo creo que es la educación, es la conexión, es el contacto, es pues diálogos como este, o que nos encontremos todos en ver una película como esta juntos, o como queráis decirlo, ¿no? Pero luego hace falta la parte dura, ¿no?, que es la parte de ser creativos en qué incentivos hay que promover, ¿no? Y educar, que aunque sea un poquito más caro, ¿vale? Por ejemplo, en productos forestales no lo sé, pero por ejemplo en productos agrícolas, ¿cuántos de nosotros compramos 5 kilos, los metemos en la nevera y tiramos 2? Y en cambio vamos a comprar un producto a lo mejor de cercanía que vale un poquito más, y si descuento los 2 kilos que he tirado me he gastado lo mismo, ¿no? O sea, que esa reflexión yo creo que está empezando, es importante, y veis que no estoy hablando en ningún momento de todos
comprar productos ecológicos, ¿no? Estoy hablando de productos de proximidad, simplemente, ¿no? Y de desperdicio alimentario. Estoy hablando de dos temas que no tienen que ver con la agricultura ecológica, por ejemplo, ¿no? Tienen que ver con un sistema alimentario más razonable y con un sistema relacionado con la producción forestal, pues se puede pensar igual, más razonable, ¿no? Más conectado, más interconectado. Al final es un problema de sostenibilidad, o sea, porque todos hace unos cuantos años pues se hacía eso, el producto era todo de proximidad, con la globalización se ha perdido, pero es que ahora puede ver que es en nuevos contextos económicos que tengamos que volver, no sé si en la totalidad, pero tengamos que volver a un contexto como eso, porque es mucho más sostenible. Porque importar las cosas, podemos estar dejando un problema de donde estemos importando esas cosas, madera o alimentos, a crear estos nuevos productos de moda que se han venido, ¿no? Por ejemplo, alimentarios como la chía. Si todos nos alimentáramos de chía, creábamos un problema mundial, porque no hay sostenibilidad. Tendrían que crear tantos cambios de cambios de uso de suelo y tantos cambios en su agricultura para darnos a todos ese alimento, sería muy grave. Es que, fijaros, es un momento, yo creo que clave. Si no lo solucionamos bien, vamos a la bueno, igual ya vamos, la insostenibilidad, pero el cambio climático nos provoca más demanda de productos renovables, madera, por ejemplo. Tenemos un problema que nos genera demanda de lo que nosotros producimos. Pero con el contexto de cambio climático, en este contexto hemos dicho, tenemos que intensificar la gestión. Tenemos perturbaciones, el entorno es mucho más cambiante, con lo cual la gestión tiene que ser mucho más cuidadosa. Esto supone un coste. Eso ya en este equilibrio ya puede ser un problema. Después tenemos la visión urbana de todo lo que es el entorno rural, que hace que tampoco, pues no sé qué os pasará aquí, pero si se jubila un trabajador que está en el monte con la motosierra, no sé si lo sustituye mucha gente joven. Tenemos que crear un entorno para que, hoy aquí está muy bien que hay mucha gente joven, supongo que con interés, pero si esta gente no sigue trabajando en estas circunstancias, el recurso no lo tendremos. Con lo cual hay que crear unas condiciones de trabajo digno para que la gente tenga ganas de entrar, de trabajar en el monte. Si no lo hacemos bien, no conseguiremos la sostenibilidad de la que estamos hablando. O sea, es un momento muy clave y que tenemos cosas buenas que nos soplan a favor, porque la demanda de materiales renovables es creciente y con lo cual nosotros estamos aquí bien posicionados, pero tenemos que cerrarlo todo de forma coherente y ser capaces de hacerlo, y todos remando en el mismo sentido, si no, igual podemos acabar de romperlo, si hay alguna esperanza de que no se rompa, ¿no? Sí, a ver, lo que decías de los trabajos creo que es muy interesante, ¿no? Voy a poner un ejemplo que no es forestal, ¿no? El otro día hablando con un antiguo presidente de una federación de cooperativas agrícolas, estábamos hablando con un grupo de gente y la gente decía, bueno, los envases, ¿no? ¿Por qué hay que reducir los envases, el plástico y tal, ¿no? ¿Y por qué envasan la carne? Y este hombre dice, pues es muy sencillo, envasan la carne porque ya no hay carniceros. Envasan la carne porque los únicos que saben cortar la carne están en los mataderos industriales. Entonces la carne tiene que llegar a las carnicerías prácticamente envasada, o a los supermercados prácticamente envasada. No hay muchos carniceros, ¿no? La profesión de carnicero y de saber cortar la carne ha desaparecido, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo con muchas profesiones que estaban ligadas precisamente a los entornos agrícolas, rurales o relacionados con el sector primario. Entonces habrá que aprovechar que el producto ha subido, ¿no? Y que sea atractivo para la gente joven y
con unas condiciones dignas de trabajo, pueda tener su modo de sustento en el bosque para los propietarios. Como hemos dicho antes, las condiciones están a favor, o sea, sopla el viento a favor, hay que adaptarse a ellas y tenemos que aprovecharlo. Difícil es, porque siempre el sector forestal no es un sector fuerte aquí en nuestro país. En el caso de Finlandia, Noruega o Suecia, pues no podemos ser eso, pero hay que aprovechar lo que tenemos aquí. Aquí la producción maderera es muy importante, más en el medio mediterráneo hay otros productos que no son madereros, que también son muy importantes, pues el corcho, el piñón, la caza, pues hay muchos, y hay demanda de ellos. Hay mucho trabajo, hay bastante trabajo que se puede aprovechar, una mano de obra que puede copar esos puestos de trabajo. Puede ser un futuro, ¿no?, el bosque. Sí, incluso si productos que sabemos que tienen utilidad pero no se están aprovechando, lo que comentábamos antes, que quizá la administración debe ayudar e impulsar esos cambios industriales, esa dinamización económica en determinados sectores o subsectores para que todo lo que viene detrás fluya, ¿no? Comentábamos también ayer de que no es fácil con la adaptación del sector industrial a nuevas especies diferentes al pino radiata, por ejemplo, ¿no? Pues claro, no es fácil, pero ¿qué tiene que haber para que pueda hacerse? Lo que comentamos, demanda de otros productos, ayuda, porque al final una empresa que tiene una instalación pensada para un producto y trabaja de una manera, hacer una variante le supone un coste, la inversión. Si es algo de interés para todos, pues tampoco, lo mismo que decimos para el propietario forestal, quizás para el industrial. Decir, bueno, yo si queréis que cierre para otra cosa, pues que alguien me ayude. Y después, también es verdad que igual ya cambian solos cuando tengan volumen de aprovisionamiento y de mercado, con lo cual aquí igual esto irá viniendo, no por sí solo, pero de forma más factible. Aquí sí que hay una cosa relacionada quizá con tecnología de la madera y cambio climático. O sea, las perturbaciones y situaciones de estrés no ayudan al árbol y no ayudan al producto que se obtiene después, ¿no? Eso es evidente. Con lo cual, productos de mucho valor añadido, de altas exigencias en calidad de la madera, quizá pueden sufrir más que productos más generalistas, por decirlo así, como podría ser madera de construcción. O sea, no sería lo mismo. Bueno, esto porque son unas dimensiones que salen un poco... Pero bueno, también hemos visto que tenéis árboles que lo dan, ¿no? Pero no es lo mismo este pilar, la calidad, que la calidad de la madera que tenemos en el suelo. Con lo cual aquí, eso sí que se puede tener en cuenta, ¿eh? O sea, vamos a tener perturbaciones cada vez más, seguramente. Eso hará que el árbol tenga situaciones de estrés, casi que con la especie que sea. Algunas están más adaptadas a las nuevas condiciones que otras, pero casi siempre tendremos que valorar esto. Con lo cual, ostras, igual según qué exigencia podamos tener después, puede ser un problema. En cambio, productos que no tengan un requerimiento tan elevado, pues puede soportar mejor estas perturbaciones que seguro que tendremos. Eso es una frase dicha muy simple, pero que si realmente intuimos y vamos viendo que lo que hay que hacer es adaptarnos, pues por aquí también podemos adaptarnos, ¿no? De igual según qué, ya podemos intuir que tendremos problemas. Sobre todo porque una de las medidas de adaptación en unos ambientes tan problemáticos o tan cambiantes, o que se pueden esperar que sean tan cambiantes, que puede ser que no haya que esperar a tener un producto de esas dimensiones, sino que haya que acortar los turnos. Entonces ya no se obtendrán esas dimensiones. Habrá que tenerlo también en cuenta
a la hora de, por ejemplo, planear sustituciones, porque puede ser que no se llegue a un producto. No estoy diciendo que no haya que hacer sustituciones, no se me entienda mal. Pero puede ser que en algunos ambientes no puedes decir, bueno, pues es que voy hacia madera de mucha calidad, porque va a haber situaciones estresantes que no se llegue a esa calidad y que puede ser que incluso no se alcancen esas dimensiones, lo cual también puede ser un problema. O sea, hay que estar, va a haber que estar, como decías tú, la gestión va a tener que ser un poco más intensa o bastante más intensa, porque tiene que estar, si aquí ya no valían las recetas, ahora ya las planificaciones van a tener que ser en el corto plazo, no en el medio plazo en muchos casos. Sí, y preparados para cambiar. Para volver a cambiar, sí. Sí, bueno, luego no hemos hablado de ello, pero está el tema de la economía circular, ¿no? De cómo ayudar a que la economía sea un poco más circular, y eso también pasa por tratar de concentrar a la industria que puede aprovechar todo el ciclo y ponerla más cercana, ¿no? Para que pueda haber pues una retroalimentación y ahí generar una circularidad en la economía que a lo mejor puede ayudar, ¿no? a que se produzcan más incentivos, porque lo puedes vender todo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y lo van a aprovechar y bueno, pues vas a generar nuevos negocios también en torno a un negocio original que podría ser solo el de producción de madera, ¿no? Entonces eso también puede ser interesante, y todos sabemos que ahí todos los gobiernos tienen mucho interés en promocionar la economía circular ahora, ¿no? Entonces también es otra cosa, otra atracción que se puede aprovechar. Sí, ahí es un equilibrio, ¿no? Parece que todo nos lleva a economías de escala, grandes centros de producción para ser competitivos, pero igual resulta que en este entorno tendremos que tener industrias que puedan asumir distintos tipos de producto, porque no vamos, primero que no es prudente centrarnos en uno, porque vamos a tener algún problema como estáis teniendo ahora con el Radiata, y dices, ostras, eso va a pasar más, con lo cual mejor que tengamos varias cosas, pero si hay varias cosas debe haber varias industrias, que se contradice con la competitividad de las economías de escala. Pues en esto también hay que incidir desde la administración y desde el que pueda ayudar a que esto sea así, porque al final el que tiene que montar la industria dirá, oh, sí, pero yo quiero tantos metros cúbicos de madera al año para que me salgan los números. Dicen, no, tú móntala igual, porque la necesitamos, porque es estratégica para esta zona, pero tendrás una ayuda para que la inversión no sea tan grande. O sea, cosas así, yo creo que relacionadas con lo que decías tú, deben tenerse en cuenta cada vez más. Y también con la diversidad, no solo industrial, yo lo voy a llevar a mi terreno, es la diversidad que tú has hablado de específica. Los mosaicos que hemos visto aquí pues van a ser mucho más importantes en este contexto, y quizá también una diversidad que, claro, ahí la escala no es la que puede ser más de propiedad pequeña, pero la diversidad irregular, o sea, la diversidad estructural, no lleve a masas irregulares, que ya sí que los tamaños de gestión pues tienen que ser más amplios, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el medio mediterráneo, pues grandes extensiones de pinares, pues quizá gestionadas como masas irregulares, pues pueden tener mucha lógica, porque entran dentro del ciclo de perturbaciones. O sea, se irán abriendo huecos por sequías, por incendios, por plagas, y se irán sustituyendo de manera natural o de manera asistida o bien por esa especie o por otras especies que irán entrando, irán buscando su oportunidad, y eso pues de manera natural se podrá ir haciendo. Habrá que irles ayudando, igual que hay que ayudar al sector de transformación de la madera, pues hay que ir ayudando al bosque a buscar su sitio con las nuevas condiciones, con la gestión, con incentivos, y ahí ya dentro entra lo mismo. Dentro, la gestión también está dentro de esa bioeconomía, de ofertar varios productos, no en un ciclo que solo ofrezcas, en este caso, madera, sino otros servicios, y más con unas sociedades
más conservacionistas o con una idea más conservacionista, nos tienen que ayudar a cambiar, ¿no? Cambiar nuestro planeamiento. Y aquí, vamos, ayer lo habíamos visto, esta mañana, que hay un mosaico que puede venir muy bien para el cambio climático, que algunas especies pues se pueden ir completamente, pero si hay suficiente mosaico, terrenos pequeños, con pastizales que se aprovechan de otra manera con la ganadería, pues tiene mucho sentido, ¿no? Una economía local. Yo creo que hay sitios que van a estar muy bien preparados para afrontar estos hechos y otros sitios donde el camino habrá que andarlo todavía. Sí, quizá a cosas que a veces tampoco le damos mucha importancia, pero generar economía con la valorización de los subproductos, que en determinadas circunstancias, después de una perturbación, después por el motivo que sea, puede ser lo que te haga ganar la rentabilidad necesaria de la gestión. Eso se está empezando a ver, pero yo creo que se debería incidir más por poder utilizar lo que no tiene mucho valor, subproductos de la industria a veces, o incluso subproductos de la propia gestión forestal, para temas de lo que sea, lo que son bioproductos, relacionado con lo que decíamos también de la bioeconomía, porque es lo que también nos puede dar salida en situaciones de apuro que seguro que vamos a tener cada vez más. O en general rentabilizar el conjunto, ¿no? Todo al final es un sistema trabado que cuanto más posibilidades tengamos es lo que nos hará que seamos más competitivos. Una sola especie, para una sola industria, para un solo destino, eso tiene un riesgo. Sí, siempre lo ha tenido, tampoco, pero es que ahora muchísimo más. Con lo cual, todas las acciones que se puedan hacer para diversificar desde el monte, la estructura, el destino de los productos, las fórmulas para tener ingresos asociados a la gestión, yo creo que es lo que permitirá subsistir y de forma viable. Y además tenemos que pensar en el ahora, que ya está cambiando, pero hay que seguir pensando en el futuro. Y pues aquí, pues por ejemplo, esta mañana nos han enseñado un par de ejemplos, ¿no?, de que hace no sé cuánto tiempo pudieron hacer unas plantaciones aquí que ya estaban plantando, parece que era la secuoya y otra especie. O sea, que entonces, no sé si lo hacían ya con visión del cambio climático, pero ya decían, bueno, vamos a plantar estas especies que es que quizá se den bien en el futuro y puedan competir o no. Pues, en mi caso yo no lo vería como un fallo, sino no como un error, si no pudieran ser buenas, pero es que es simplemente una prueba y un fallo de lo que podría ser en el futuro, porque podría cambiar todo. De hecho, empieza a cambiar todo, ¿no? Estos problemas que estáis teniendo aquí. Y eso es lo que yo creo que hay que seguir haciendo, es un poco no convertir el monte en un laboratorio, pero sí hacer pequeñas pruebas de lo que podría pasar en el futuro. Pues nuevas especies que podrían sustituir por producción o no, o nuevas técnicas, bueno, eso lo harán propietarios, lo harán gestores públicos, pero siempre con esa visión de que en el futuro esto puede cambiar y habrá que ir andando un poco un camino. Bueno, eso fue interesante, pasó hace 20 y tantos años, en la parte alta de la provincia de Castellón y parte de la provincia de Teruel, pues había unos trigales que estaban abandonados, ¿no? Y bueno, pues se empezaron a poder micorrizar encinas, ¿no?, con trufa. Me parece una cosa imposible, ¿no? De hecho, el primer bioreactor estuvo en la Universidad de Murcia y bueno, pues 25 años más tarde pasas por ese mismo sitio
y está absolutamente, de aquellos trigales ya no existen y lo que hay son plantaciones de encina trufera que ya están produciendo. O sea, que hayan encontraron una alternativa al abandono que había. Claro, eso, cada uno tiene que buscar su nicho, ¿no? Pero es un ejemplo de recuperar un territorio que estaba muy abandonado y que ahora está produciendo un bien de un alto valor, ¿no? Hay un tema que no hemos tocado todavía, que es el tema del agua. Aquí no es un problema todavía, ¿no? Y esperemos que no llegue a serlo nunca. Pero, por ejemplo, en la vertiente mediterránea, el hecho de que los bosques evapotranspiran, pues es muy importante para que haya un acoplamiento adecuado del ciclo hídrico y llueva. O sea, en algunas zonas de la península ibérica, como la vertiente mediterránea, el 70% de las precipitaciones son orográficas. ¿Eso qué quiere decir? Que la evapotranspiración o la evaporación que ocurre desde que las celdas de brisa entran en la tierra desde el mar hasta las cabeceras de las cordilleras, es lo que hace que se formen nubes y llueva, ¿no? Entonces, el que los bosques desaparezcan, por ejemplo, pues puede provocar que esas precipitaciones orográficas no ocurran, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo muy reciente, es decir, ¿os acordáis de las precipitaciones que hubo en Alemania, que hubo 500 muertos, que se inundó en la zona que une el Rin y el Arn, ¿no? Bueno, pues esto fue debido, en primer lugar, a que ha habido cada vez más, hay episodios de recarga, de evapotranspiración muy potente en el Mediterráneo, ¿no? O sea, el Mediterráneo ahora mismo, la cuenca occidental puede llegar a 31 grados en superficie en verano, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay procesos de recarga muy fuertes, se evapora mucha agua. Antes, mucha de esa agua recorría los valles que son perpendiculares a la costa mediterránea, se formaban nubes y descargaba ahí. Ahora no, ahora puedes tener una recarga de una semana, eso evapora, se va en altura y se va al centro de Europa, ¿vale? Y es lo que pasó en esta ocasión. ¿Qué pasó en esta ocasión? Que fue todo eso más una masa de aire húmedo que venía del Atlántico, porque el Atlántico, y algunos que os bañáis en el Atlántico ahora habéis notado que está más calentito. Entonces, esas dos masas de aire húmedo, que venía una del Mediterráneo y que antes descargaba una gran parte allí, y otra que venía del Atlántico porque está más caliente, se fueron allí, encima de esa zona. Como se está deshelando el Ártico, el vórtice polar se está debilitando. ¿Y eso qué hace? Que haya masas de aire frío que de repente se descuelguen. Entonces, pues tenían la receta para la catástrofe perfecta, dos masas de aire húmedo y una masa de aire frío que se cae encima, pues 500 litros por metro cuadrado. O sea, para que veáis que el hecho de que cuidemos la cobertura forestal en unos sitios puede tener consecuencias beneficiosas para esos sitios y evitar consecuencias catastróficas para otros, ¿no? Nosotros, cuando contábamos este mecanismo hace 15 años, nuestros propios colegas se reían en nuestra cara, nos decían que eso no era verdad, ¿no? Y ahora lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Y este fue un caso desgraciado, ¿no? Porque esto pues, no debería de haber ocurrido, pero se dio esa conjunción, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los bosques, que las masas, los ecosistemas vegetales, la cobertura vegetal, tiene una función muy importante también en que el ciclo hídrico esté bien regulado, ¿eh? Y ese es otro servicio muy importante. Y en la cantidad y calidad de agua, acuíferos, Eso es. La que nos abastece, según qué tipo de masa, pues será una o será otra. O sea que ya tenemos ahí dos grandes servicios, ¿no? Que son necesarios, que uno es proteger el suelo y otro es regular el ciclo hídrico, ¿no? Y eso tiene un valor, eso tiene que tener un valor. Que no es monetario, bueno, pues que sea en otro tipo de incentivos, ¿no? O sea, incentivos, hay muchos tipos de incentivos y se puede ser muy creativo con los incentivos, ¿no? Pero sí que tiene un valor, yo pues, desde mi punto de vista, en que todos los efectos que tenga esas inundaciones o esos deslizamientos de ladera, eso tiene
tiene un coste y Sí, ese ya puede ser un valor, ¿no? O sea, ya es bastante sencillo. Otra cosa es cómo dar ese incentivo a los propietarios. Bueno, sabéis que algunos países han ideado sistemas de pago por servicios ambientales, ¿no? Hay dos grandes ejemplos, que son Costa Rica, que es muy conocido para la conservación de sus bosques tropicales, que a su vez eso les permitió desarrollar un sector turístico en torno a eso. Y luego el otro país que tiene un esquema también bastante importante es Vietnam, ¿no? Son dos ejemplos en los que se puede uno mirar a ver, ¿no?, cómo lo han hecho para gestionar esto, ¿no? Eso, hombre, no es infinito y tiene que estar muy bien integrado en todo lo que estábamos hablando, porque por sí solo no resuelve el problema. Es decir, yo no voy a resolver la economía solamente pagando por servicios ambientales. Y de hecho, en Costa Rica ahora mismo tienen el problema de que les ha entrado la industria agrícola potente, por ejemplo la de la piña, y no pueden competir. O sea, con el pago por servicios ambientales no es sostenible contra ese coste de oportunidad que tiene el sector agrícola. O sea, que una sola solución no es suficiente, ¿no? Hay que hacer un mosaico de soluciones y tener una idea de cuál es el futuro que queremos tener, ¿no? Y entonces generar ese mosaico y hacerlo andar poco a poco. Y eso ni lo pueden hacer los productores solos, ni lo puede hacer la industria sola, ni lo puede hacer la administración sola. Y si me apuráis, lo tiene que hacer también el ciudadano de a pie, generando esa demanda de la que hablábamos antes, ¿no? O demandando esa calidad, o esa sostenibilidad. Este es el reto, ¿no? Si no logramos entrelazarlo todo convenientemente, pues la oportunidad que se nos presenta por la demanda de lo que nosotros producimos puede ser que no seamos capaces de darle la respuesta correcta. Claro, y tiene que haber unos planeamientos a largo plazo para evitar esos vaivenes, ¿no? De que ahora es, como ahora tengo dinero por pago por servicios ambientales, va bien, pero si viene la piña, la producción de piña, y es más rentable, ahora ya cambio, ¿no? Por eso debe haber antes una planificación, que en el caso de Costa Rica yo lo conozco más que Vietnam, pues el turismo y ese es muy fuerte, ¿no? El turismo puede arrastrar un dinero que puede hacer que esa conservación de esos ecosistemas sea posible, pero en cambio en cuanto deje de haber ese turismo, se apueste por la piña, vuelven a poner los cestos, los huevos en otro cesto, ¿no? Políticas vamos a decir, de más de medio plazo que de cortoplacistas. Sí, eso hombre, es difícil, ¿no? Pero desde luego es a lo que deberíamos de aspirar, ¿no? Y cualquier paso que se dé en esa dirección yo creo que es bueno, porque el primer paso siempre llama al segundo y al tercero y tal, ¿no? Ahora mismo lo que hay que aprovechar es que, bueno, pues por parte de las instituciones hay unos compromisos en términos de cambio climático y una regulación medioambiental que puede ser pues un buen punto de anclaje para pedir que haya pues un apoyo a poder seguir ese tipo de objetivos conjuntamente, ¿no? Y ahí pues ahí puede haber incentivos económicos, subvenciones. Todos sabemos que las subvenciones por sí solas tampoco son una solución. Puede haber otro tipo de incentivos fiscales, puede haber incentivos desde, por ejemplo, formación, ¿no? O sea, yo creo que hay que explorar toda una constelación de posibilidades que nos lleven a poder abordar esa complejidad, ¿no? Y esa visión a medio y largo plazo, con esa diversidad a la que muchas veces la industria, cuando se hace muy grande, tiene adversión, ¿no? En cambio, si tienes pues una industria más pequeña, más local, las pymes tienen menos adversión a la diversificación, ¿no?, que la gran industria. Y a lo mejor pues hay que procurar proteger ese tejido, ¿no?, productivo, que tiene una mayor capacidad para adaptarse a la circularidad de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Es complicado, por eso ahora, porque esto
Ahora estoy pensando en lo que he empezado con el incentivo que podemos tener por el aumento de la demanda de madera en construcción, pero ya incluso ahora, no hace 10 años. Esa madera está sujeta, en obra pública por ejemplo, hay una licitación, una constructora gana el concurso, la constructora va a buscar al industrial que le suministre la madera, hay una guerra de precios horrorosa, con lo cual, si no eres muy, lo que decíamos también antes de las economías de escala, si no eres muy competitivo, serás incapaz de poder ofrecer tu madera de radiata o de pinaster a un precio competitivo para que la constructora que va a hacer el edificio en Barcelona te lo pueda comprar. El reto es difícil, pero con la sostenibilidad y cambio climático, si no somos capaces de darle respuesta, y que quizá en este caso la propia administración diga no, el criterio no es el precio, porque en el momento que el criterio es el precio, todo lo que viene detrás, aunque sople el viento a favor, pierde. Eso apoya lo que estábamos Sí, diciendo, sí. ¿no? Que tiene que cambiar los criterios sí, también sí. de la propia administración, ¿no? Sí, porque si no es difícil. Efectivamente, tienen que hacer una apuesta clara por el cambio de mentalidad en general. En los pliegos de condiciones se tiene que prever que esa madera que sea de allí tiene que puntuar más que comprar la fuera, o que al sustituir, volvemos otra vez a la sustitución de productos, el sustituir acero por madera pues tenga una puntuación mayor en una determinada obra, y no solo por estéticamente, sino porque hay una reducción directa de las emisiones, un gasto energético menor. Sí, bueno, la huella. Podrías utilizar la huella de carbono como uno de los criterios, y eso te puede contrarrestar en parte la guerra de precios. Sí. La madera barata. Que puntúe. La madera barata te viene de otros sitios, ¿no? Sí. Pero bueno, la conclusión es que no es fácil, pero que se abren muchas oportunidades que merecen la pena ser exploradas, y que yo pienso que aquí estáis en ello, ¿no? Y que lo que tenéis que hacer es continuar e insistir y buscar esa conjunción virtuosa entre todos los actores que tienen algo que aportar, ¿no? Y me diréis, estas son unas palabras muy bonitas, pero luego no funciona, ¿no? Bueno, yo no me cansaré de repetirlas y espero que alguna vez funcionen. Bueno, que un poco es coger, nos quedamos con la oportunidad que se nos presente con el aumento de la demanda. Es a lo que nos tenemos que coger y hacer lo posible para lograr lo que tú decías ahora, porque si no, se quedará. Es que el problema no es que se nos pase la oportunidad. El problema yo creo que ahora es mucho más grave, porque pase la oportunidad, bueno, una oportunidad de negocio, ya vendrá otra, pero es que no se trata de la oportunidad de negocio, se trata de la oportunidad de sostenibilidad o nada, con lo cual es como la presión existe, tenemos que ser capaces de hacerlo. O sea, algo que también ha salido o ayer o esta mañana, nos conformamos aunque todo nos venga de fuera. No es posible. O sea, ha llegado un punto que ya sí que nos vendrá algo de fuera, si no tenemos las materias primas, no somos capaces de producirlo y lo queremos, seguramente a un coste muy elevado, porque las cosas valen dinero, ahora nos parece que no, pero un iPhone es barato, al final es barato, alguien está sufriendo para que lo compremos a 1.000 euros.
tenemos que utilizar los recursos que tenemos aquí, si no, es como... No me imagino ni que podamos pasar poco tiempo, ¿no? Sin lo que tenemos hay que aprovecharlo. Tenemos unas circunstancias y hay que adaptarse, sí. ¿Qué tenemos que nos va a favor? Nosotros producimos materias renovables, sí. Pues hay que hacer como sea para que todo nos cuadre y que podamos seguir, que el sector pueda seguir siendo competitivo y la sociedad en general se pueda beneficiar, si no, estamos bastante perdidos, creo. Sí, bueno, empiezan a pasar cosas, ¿no? Por ejemplo, con el Pacto Verde europeo, ¿no? Que ahora muchos esperamos o por lo menos creemos que lo que está ocurriendo actualmente debería reforzar ese Pacto Verde en lugar de debilitarlo, ¿no? Pero eso conllevará, y ya se están estudiando las formas, por ejemplo, que haya una tasa en las fronteras europeas para aquellos productos que vengan del exterior que tengan una huella acorde a su huella de carbono, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que si importo madera que ha sido producida de manera insostenible, pues eso va a llevar una tasa asociada, ¿no? Y eso puede ayudar a que pues la madera, por lo menos que venga de fuera, no venga o el precio sea más alto, ¿no? Luego está el tema de cómo compites dentro de la propia Unión Europea, ¿no? Pero pues supongo que también se pueden encontrar formas, ¿no?, de trabajar en eso. O sea, que sí que es lo que tú dices, Jordi, es ahora cuando hay que empezar a pensar en qué futuro y cómo, ¿no? Y al hilo del Pacto Verde, una de las medidas así más famosas de las noticias fue que se iban a plantar no sé cuántos millones de árboles. Sí. Que bueno, eso... Bueno, en el nuevo Pacto Verde, así que eso os comento un poquito esto. En el nuevo Pacto Verde, sabéis que la Unión Europea tenía en París puso encima de la mesa un 40% de reducciones a 2030. El Pacto Verde eleva eso a un 55%. Entonces, ese 15% de diferencia, la contribución que se espera, viene muy ligada al secuestro de carbono. Entonces, habréis oído hablar ahora del carbon farming, que es en agricultura. Son iniciativas que la Comisión Europea está fomentando, y el otro son los bosques. ¿Eso qué quiere decir? Que en el compromiso de cada país para alcanzar ese 55% colectivo, los bosques van a jugar un papel, porque no hay otra forma de llegar a 2030 a un 55%. Eso nos lleva pues, a otra de las piezas posibles en esa constelación, que es el secuestro de carbono. Lo que hay que tener cuidado es lo que tú decías antes, no poner todos los huevos en la misma cesta. O sea, por un lado podrían haber incentivos para secuestro de carbono, por otro lado tienes el tema de la sustitución, por otro lado, o sea, tienes que poner uno o dos huevos en cada cesta, porque van a haber incentivos, probablemente hay incentivos para esto, probablemente hay incentivos en el sector de la construcción, porque es uno de los sectores más intensivos en Europa, y hay que aprovechar todas esas oportunidades. Poner solo en una es peligroso. En el caso del secuestro de carbono, el peligro está en la credibilidad y en la permanencia de ese carbono. Es decir, si yo me comprometo a tener ese carbono secuestrado tantos años, la responsabilidad es mía. Si hay un incendio, la responsabilidad sigue siendo mía. O sea, que hay que pensar muy bien en los detalles y lo que implica, y que haya una regulación adecuada para eso, también es muy importante. Pero sí que es verdad, yo creo, si no recuerdo mal la cifra, en toda Europa esperan que se secuestre del orden de 430.000 toneladas por año a 2030 de CO2. Y no he visto el reparto, pero la última vez que miré, España tenía una porción importante.
Sobre todo serán nuevas plantaciones. Bueno, es secuestro, o sea, podría ser con gestión, podría ser con plantaciones, pero claro, date cuenta, si tú haces plantaciones ahora, quedan 8 años. Las plantaciones a 8 años poco te van a dar, ¿no? Porque cuando tú haces una plantación tienes que contar con que, bueno, hasta, no sé si son, tú lo sabes mejor que yo, pero 8 o 10 años que no empiezas a tener realmente un secuestro neto. O sea, que tú los plantas ahora y a 2030 estás ahí. Para 2050 a lo mejor sí. O sea, que al final dices, bueno, tengo que ver un poco... Lo que decías, poner los huevos en distintas cestas. Claro, si mi crecimiento en las masas que tengo sube porque hago una gestión de regenerativa y saco productos y me los llevo a un reservorio en el que no estoy emitiendo, que son los productos de construcción, pues entonces sí que estoy secuestrando, estoy metiendo CO2 y lo estoy almacenando en productos de larga vida. Eso a 2030 me puede dar más rédito que plantar ahora. Pero habrá que pensar en el siguiente hito, que es en el 2050, ¿no? Y luego tienes que pensar las plantaciones más en vista de 2050. Ahí va a haber un juego entre lo que es la agricultura, el secuestro de carbono en suelos agrícolas y en los bosques. O sea, son las dos grandes bazas que se juegan para una proporción de ese 15% que el Pacto Verde... Pues ahí es donde cobran aún más importancia y esos incentivos, pues ahora a lo mejor sí que pueden ser posibles. O uno de los incentivos, un pago por un servicio ambiental. Sí, eso podría haber un esquema de pago por ese servicio ambiental. A mí no me gusta hablar de mercado en este caso, por lo que os decía, ¿no? Porque tú tienes una responsabilidad y si ese CO2 deja de estar en tu área de control y se lo lleva una empresa para compensar sus emisiones, luego el problema lo tienes tú, ¿no? O sea que al final el mercado no me gusta, pero mucho en este sector es complicado, pero sí puede haber unos pagos por resultados. O sea, si yo estoy secuestrando, pues tú me das un incentivo por secuestrar CO2 y obviamente pues eso pasa a ser una de las... Porque ahora mismo el secuestro que está habiendo está contabilizado en los inventarios de gases de efecto invernadero, que es lo que se pone frente a la meta, ¿no? que se impone. Entonces, bueno, pues si ahora mismo hay que hacer un esfuerzo extraordinario para secuestrar mejor y más, pues obviamente hay una justificación importante para que haya unos incentivos adicionales. Está claro, porque si no, sin incentivos no va a funcionar. Y ya en muchas medidas ya que están escritas no todavía en realmente la legislación, pues no están desarrolladas, pero sí en los planes de energía y decarbonización para el 30, pues son fomento de gestión forestal, nuevas plantaciones, fomento de productos... Claro, pero es eso, que piensa que es 2030 está ahí. Está ahí, sí, sí. Y vosotros lo decíais antes, ¿no? Los ciclos en este sector son largos. Son largos y en el medio Mediterráneo aún más. Bueno, en el Mediterráneo, los pinos que se plantaron en Almería hace 30 años son todavía así. Pero que al final, por eso hay que pensar a largo plazo y hay que pensar muy horizontalmente en cómo encajar todas las oportunidades que se vienen, que se están presentando, ¿no? Pero sí, tienes razón, eso ha sido... es hace poco, eso lleva 6 meses encima de la mesa y los sumideros de carbono están siendo un tema de debate intenso entre los países miembros y la Comisión ahora mismo. Y también sin acuerdo. Ahí están. Yo sobre todo lo decía porque es que en algunas plantaciones que se hicieron, pues pensando sobre todo en el protocolo de Kioto, o sea, ya plantaciones de la PA para sustituir terrenos agrícolas a forestales, pues muchos propietarios que lo hicieron como bueno, pues vamos a cobrar esta subvención, ponemos unos árboles,
pues han llegado a final del tiempo de subvención y han dicho, pues ¿qué hacemos ahora? Pues volvemos a la agricultura. Sí. Entonces, efectivamente, ese carbono que estaba ahí desaparece porque vuelven a roturar esos pinares en Sí. muchos casos o frondosas, que también se plantaron muchas, porque la agricultura le puede ser más rentable ahora. Y entonces eso no puede ser, eso no es una planificación a corto, ni a medio, ni a largo plazo, si no podemos jugar a Sí, eso. pero- Cierto. Y con eso efectivamente no podemos luego pensar en productos ni nada más. O sea, los bosques que ahora tenemos podrán dar unos productos, pero los nuevos bosques en muchos casos son terrenos particulares, en otros casos son zonas límites forestales y agrícolas, que bueno, pues tampoco podemos saber lo que pasará en el futuro, si ahora con esta crisis, por ejemplo, alimentaria, se van a plantar en barbechos, pues no sabemos si dentro de unos años habrá que volver a plantar en zonas de bosque que eran malas para la agricultura, pero si queremos a lo mejor una autosuficiencia o un mayor grado de autosuficiencia, pues podemos volver atrás. Sí, pero bueno, eso nos lleva otra vez a planificación a largo plazo y incluso más allá del sector, ¿no? Sí. Son planificaciones estratégicas, económicas, y hacia dónde queremos ir en un país o en una Unión Europea para bueno, no depender energéticamente o la alimentación, y para hacer un reparto de... Sí. Bueno, yo creo que la conclusión es positiva, ¿no? Es que tenemos ahí un reto que nos está planteando la posibilidad de cambiar y tener otras oportunidades. Y ahora el trabajo duro es encontrar esas oportunidades y encajarlas, ¿no? Y me gustaría que no fuéramos todos los tres con ese mensaje a Sí, nuestros que sitios las oportunidades respectivos. existen, o sea, ahora mismo se dan a lo mejor un mejor caldo de cultivo y que hay que aprovecharlo, porque yo creo que ha podido haber otras oportunidades con otras crisis, por ejemplo del petróleo, ¿no? Donde se ha mirado otra vez hacia los sectores primarios, pero no se ha cogido ese tren. Bueno, vamos a ver si esta vez no lo perdemos, y yo creo que tenemos mucho que decir, y ya teniendo en cuenta el cambio climático, ¿no? Sí, Antes parecía que quedaba muy lejos, ahora ya estamos. y ahora estamos en el cambio climático. El reto es enorme, pero estamos bien posicionados para... Hay otros sectores que no lo están tanto, con lo cual debemos ser capaces de aprovecharlo. Pues muy bien. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia.